Buenas tardes, alumnos. ¿Están por ahí? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les Buenas va? tardes, doctor. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿cómo va todo? Muy bien. ¿Usted? Bien. Corro, los jueves corro porque salgo de mi trabajo y llego justo. Bueno, prendan las cámaras, los que están ahí, por favor. Veámonos, lo de siempre. Ya la prendo, doctor. Estoy prendiendo la compu y ya la prendo. Dale. Eh, Chicos, bueno, vamos a continuar con esto de que empezamos a ver, esto del derecho penal internacional o internacional penal. Empezamos nuestro encuentro pasado con algunas palabritas al respecto de qué entendemos por esto y empezamos a ver dentro de lo que podríamos decir. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que si hablamos de este tema, bueno, podríamos remontarnos a tiempos muy antiguos para no irnos demasiado lejos? Podríamos irnos a los fines de la Primera Guerra Mundial, el intento de enjuiciamiento del Kaiser Guillermo I, uno de los primeros intentos de la comunidad internacional por realmente llevar adelante un proceso contra un individuo, persona física. Eso no se pudo. El Kaiser solicitó asilo en Holanda, Holanda le otorgó ese asilo y bueno, así se truncó esta posibilidad. Y después empezamos a ver que, concluida la Segunda Guerra Mundial, eh, hay todo un intento y una intención de la comunidad internacional de que esos aberrantes crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial no quedaran de alguna manera impunes. Eh, lo que, lo que Si lo podríamos hacer una referencia cronológica, podríamos decir, eh, empieza con los juicios de Nuremberg. Hay una especie de stand-by en todo este momento que denominamos la Guerra Fría. Ustedes sitúense que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 48 y estamos hablando que el muro de Berlín, por tomar un hito histórico, cayó en el 89. Y si bien durante ese periodo, casi la mitad del siglo XX, o 30 años, no hubo grandes novedades, nunca desapareció la idea esta de poder contar con un instituto que pueda, de alguna manera, llevar a cabo este tipo de enjuiciamientos. Y así llegamos, concluida la guerra, al primer tribunal, que es el Tribunal de Nuremberg. Luego de este parate de la Guerra Fría, nos encontramos con el conflicto de las guerras yugoslavas, o el desmembramiento de lo que era la antigua Yugoslavia, y para eso Naciones Unidas crea el primer tribunal ad hoc, Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y casi coetáneamente, pisándose un poco uno con otro, se crea también el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. De hecho, estos dos tribunales denominados ad hoc, porque como yo les decía la semana pasada, significa al efecto de, estos dos tribunales comparten inclusive algunos de sus órganos. Y los dos, al igual que la Corte Penal Internacional, y al igual que la Corte Internacional de Justicia, tienen su sede en la ciudad de La Haya, en Holanda. Y cuando hablamos la semana pasada de Nuremberg, y hablamos de ese primer intento de juzgar individuos, personas físicas en el derecho internacional penal, yo les charlábamos un poco que era, un poco no, eran los vencedores juzgando a los vencidos. Y como yo les decía, crónica de una muerte anunciada, ¿no? El final nos lo podemos imaginar todos. Más allá de las barbaridades que cometieron los alemanes en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo la punta del iceberg o su delito más emblemático en el genocidio cometido contra el pueblo judío. Contra el pueblo judío y contra algunas otras naciones también, como los gitanos y algunas otras comunidades. Y habíamos compartido... Tomás, ¿estás listo? Porque acá vuelvo Estoy, no sé para qué, pero estoy. No, porque viste que siempre sos mi asistente técnico. Esto por no decir que yo soy un bagallo con la presentación, pero bueno. Ahora yo quiero que se vea... Ahí estamos. Impresionante. Impresionante, ¿o no? ¿Me ven ahí? Sí. ¿Me ven a mí? Bien. Sí. Y en ese Power que habíamos visto algunas imágenes de la ciudad de Nuremberg, del Palacio de Justicia, de cómo se había enjuiciado a la primera cúpula nazi y demás, yo les dije, o empecé a comentar, que estos juicios de Nuremberg tenían que ser entendidos en realidad como un intento de lograr un proceso que fuera emblemático a nivel internacional, que cierre, y yo usé esta frase la semana pasada, que cierre por arriba un proceso que se extendió en realidad por abajo a la salida de la guerra. ¿Y por qué digo por arriba y por abajo? Por arriba, porque de alguna manera se cumple con este hito histórico de procesar individuos, personas físicas. ¿Y por qué digo por abajo? Porque por abajo hubo otro tipo de enjuiciamientos en donde las masas, que como les dije el jueves pasado, tenían reales aspiraciones democráticas después de la Segunda Guerra Mundial, siempre en la cabeza de los más revolucionarios, ¿no? Los partisanos en Italia, y en Francia, la resistencia francesa, que fue tan activa en la Segunda Guerra Mundial, llevó adelante enjuiciamientos del tipo del que ustedes ven en la foto. Esta imagen es de Italia, asimismo apareció colgado Mussolini también, el propio Mussolini. Y estos enjuiciamientos que vinieron después de Nuremberg terminaron siendo de alguna manera
la demostración de las aspiraciones de esa lucha de clases que se estaba dando, o de esos procesos revolucionarios que se estaban dando a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y es el caso de, por eso les mostraba esta imagen de Italia. Yo creo que Francia e Italia son los países más emblemáticos en esto que ocurrió después de Nuremberg. En Francia, antes de la liberación francesa, de alguna manera generalizada después del 44, se desplegó un proceso popular de juzgamiento que los franceses lo denominaron la depuración. Por supuesto, así como les mencioné Francia e Italia, y les mencioné a la resistencia francesa o a los partisanos italianos, ustedes sepan que en estos dos países hubo una fuerte resistencia en contra de ese imperio alemán que arrasaba con todo lo que encontraba en el camino. Y sobre todo, y acá hay un dato interesante, el ejército alemán, viéndose ya derrotado en su camino de vuelta de Rusia, completamente mermado, con menos de la mitad de hombres, heridos, hambrientos, cansados, en su retirada hacia Alemania, el ejército alemán cometió los delitos más aberrantes que se le puedan ocurrir. Hubo pequeñas localidades en el norte de Italia, les digo pequeñas localidades porque Italia se caracteriza por, y mucho más en aquel momento, por pueblos o comunidades muy chiquitas, ¿no? De la Toscana italiana, Fiesole. Florencia es una ciudad un poquito más grande, pero es chiquita, al lado de Florencia, Fiesole, Lucca, Montecatini, distintas localidades italianas, chiquitas, muchas de las cuales, luego del paso del ejército alemán en su retirada hacia Alemania, no quedó ni una persona viva del pueblo. O dejaban a un pibe, o 10 pibes, o 5 pibes vivos, para que cuenten lo que pasó, lo que hicieron, de lo cual se enorgullecían, por supuesto. Esto despertó un odio muy profundo hacia el ejército alemán. Y por eso les nombré Francia e Italia, porque fueron dos emblemas de este tipo de juzgamientos populares, que como les dije, los franceses denominaron la depuración, y expresaba en realidad ese profundo deseo de que los colaboracionistas con el régimen nazi o alemán fueran condenados como cómplices. Hay libros escritos sobre esto donde se relatan cómo fueron juzgados, cómo fueron condenados y cómo fueron ejecutados. En algunos casos, como ven ahí en la imagen del Power. De alguna manera, para contener, podríamos decir, la radicalización de este tipo de procesos, que en un momento en Francia amenazó con llegar hasta la burguesía francesa, que, entre paréntesis, la burguesía francesa fue de las que más colaboraron con los alemanes, ¿no? De Gaulle, en ese momento, promovió lo que él llamó el modelo de Nuremberg. ¿Y qué significaba esto? Esto eran juicios en donde eran juzgados
unas decenas de funcionarios militares, algún que otro industrial, no muy aristocrático, mientras miles de tipos que habían participado en el ejército o en los distintos genocidios fueron amnistiados entre el año 47 y el año 52, 53, más o menos, fueron amnistiados miles de nazis, de gente que colaboró con el ejército nazi. Es más, muchos de ellos, después de ser amnistiados, una manera de decir sobreseídos, tuvieron cargos en la función pública. Había un francés que se llamaba el Mariscal Pétain. Mariscal Pétain lo denominaban el presidente del gobierno de Vichy, porque era una manera bromista de llamarla. Pétain fue un colaboracionista nazi, asumió la conducción, la organización de las fuerzas de ocupación alemanas en territorio francés, obligaba a los jóvenes franceses a trabajar para Alemania, en Alemania o en Francia, todo esto para poder colaborar directamente con la economía nazi. Luchó él mismo siendo francés contra la resistencia francesa, y lo que es peor, tuvo una participación activa, importante, en la muerte de miles y miles de judíos que se encontraban en territorio francés. Este personaje era llamado el presidente de la República de Vichy, porque para ellos esa frase es como una república de historieta, como una caricatura de algo. Fue dejado en libertad en 1951 el Mariscal Pétain. Y en Italia, en donde ocurrió todo esto que yo les vine diciendo, se estima que se ejecutaron alrededor de entre 10.000 y 15.000 fascistas, entre ellos, como les dije hoy, el propio Mussolini también. Este proceso de justicia popular que se llevó a cabo en Italia se extendió ampliamente en el territorio italiano, porque había mucha resistencia en Italia, aparte de resistencia armada de las masas contra la ocupación nazi durante la guerra y contra los propios colaboracionistas italianos, ni bien el conflicto terminó. Con ayuda de parte de la burguesía que no había colaborado con los nazis, con la ayuda de los aliados y del Partido Comunista Italiano, que en ese momento fue, bueno, hasta bastante tiempo después, fue un partido político muy fuerte en Italia. De alguna manera se buscó lo que ellos llamaron la Unión Nacional, y intentaron de alguna manera empezar a reconstruir el Estado italiano lo más rápido posible. Muchos de estos criminales fascistas, podríamos decir en Italia, nazis en Alemania, fueron ayudados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica les facilitó a la gran mayoría de ellos el camino
a la fuga para salir básicamente del continente europeo. Uno de los destinos más buscados fue justamente Latinoamérica, Sudamérica, más que Latinoamérica. A tal punto fue esta colaboración de la Iglesia, que había algunos que llamaban a la influencia papal en ese momento, lo llamaron el pasillo vaticano. Era como que si tenías a alguien vinculado a la Iglesia Católica que tuviera una llegada, te conseguían pasaporte, papeles, nombre nuevo, tap, pum, y te ibas, con tu familia, con lo que tuvieras. Pasaportes, visados y demás. Hay un libro de un alemán, se llama Katz, y escribió La batalla de Roma. Ese libro está buenísimo porque es un relato de esta parte de la historia que les estoy contando. Quiero hablar, antes de pasar a lo que sigue, que una de las grandes falacias que logró instalar de alguna manera este triunfalismo ideológico, liberal, de los juicios de Nuremberg, y sostenido por las potencias aliadas, que fueron las que se encargaron de que estos tribunales se constituyeran y de que estos juicios se lleven adelante, y por supuesto siempre defendiendo valores como la libertad y la democracia y demás. En realidad lo que hizo fue ocultar de alguna manera, creo que yo el jueves pasado les hice una referencia, que el verdadero objetivo no era ni más ni menos que el nuevo orden que iba a tener el reparto del mundo de acá en adelante. Está clarísimo que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se dividieron el mundo a gusto y piacere, y de hecho las consecuencias de esas políticas yo creo que las seguimos padeciendo aún hoy en día en los distintos lugares del planeta, en los distintos grados de intervención que hayan logrado, ¿no? Pero además del reparto del mundo, a mí me gustaría que ustedes escuchen que los propios vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que las propias potencias aliadas que siempre son identificadas con el bien, en contraposición a los alemanes o el ejército nazi, que es como la representación del mal. Y hago acá la aclaración de que no es que para mí no lo sea, gente que hizo verdaderas atrocidades, gente que cometió delitos que ni siquiera teníamos tipificados. No teníamos tipificado el genocidio. Nunca habíamos asistido a el aniquilamiento sistemático de una nación entera. Además, para lograr el objetivo, lo trataban hasta como una cuestión económica. ¿Cómo podemos hacer para lograr el objetivo gastando la menor cantidad de dinero posible, gastando la menor cantidad de balas posible? Empezaron a tener problemas con sus propios soldados, porque los propios soldados nazis les explotaba la cabeza de estar todo el día fusilando gente o cavando pozos para meter a 5.000 o a 6.000 cuerpos, que eran más huesos que cuerpos, pero esas tareas
los empezaban a afectar psicológicamente, y lo que quiero que ustedes escuchen es que estas potencias aliadas, también aliadas, democráticas, occidentales, liberales, liberales en el sentido de que venían a libertarnos, ¿no? Estas mismas potencias aliadas también cometieron sus propios genocidios, verdaderos genocidios. Yo no me acuerdo si lo dije el jueves pasado. Recuerden ustedes que la población de Hiroshima y de Nagasaki, los lugares que eligió Estados Unidos para arrojar las únicas bombas atómicas con las que se ha bombardeado a, a poblaciones civiles en la historia de la humanidad, porque después cuando ponemos blanco sobre negro y a ver quién es más malo que quién, ustedes fíjense quiénes son los únicos que se animaron a arrojar una bomba atómica sobre una población civil. Y esos son los americanos. Y las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki fueron realmente aniquiladas. Y eso constituye ni más ni menos que una forma más de genocidio. Lo mismo ocurrió con la población civil de la ciudad alemana de Dresden. Creo que fue a principios del 45, en Dresden murieron más de 500.000 de personas. Y la causa de la muerte de estas personas eran unos bombardeos que los ingleses querían mostrar. Lo hicieron con bombas de lo que en ese momento se denominaban bombas de fósforo. Las lanzaban desde aviones y sobre una población aproximada, se cree que aproximadamente en Dresden había algo así como 1 millón de habitantes, algo similar a Mar del Plata. La mitad de Dresden desapareció. Se estima que más de 500.000 murieron. Y este bombardeo sobre esta localidad civil tiene la particularidad de que Dresden no tenía ningún interés militar, no era ningún objetivo bélico el que se buscaba destruir, sino que el bombardeo fue llevado adelante por los ingleses como una manera, como una demostración de fuerza, básicamente, por parte de Inglaterra, por supuesto, ¿no? En lo que estaban pensando o lo que estaban planeando eran que cuando la guerra termine, y unos meses antes ellos ya sabían que la guerra estaba terminada, era una cuestión de tiempo, lo que los ingleses quisieron demostrar es el poder de fuego que tenían y el papel que querían jugar en el mundo de la posguerra. Cuando dentro de unos meses este conflicto termine, los ingleses, después de bombardear Dresden, lo que nos dicen es: téngannos presentes a nosotros, pues nosotros somos muy poderosos y tenemos armas muy poderosas y también podemos aniquilar ciudades enteras. Entonces nosotros queremos tener un lugar importante en este nuevo orden, en este nuevo mundo que nació después de la posguerra, o mejor dicho, después de la guerra. Y esta demostración de poder de fuego, además de hacerla al mundo en general, a los americanos en particular, tuvo un objetivo claro también, que era que estuvo dirigida centralmente a la Unión Soviética. Le quisieron mostrar a los rusos que ellos
también tenían lo suyo. Eh, Hay una paradoja, ¿no? El bombardeo a Dresden se hizo el día anterior a la conferencia de Potsdam. Potsdam es otra ciudad alemana de por ahí. En la conferencia de Potsdam dicen que los aliados se dividieron las zonas de influencia del mundo, junto con los rusos, que también estaban sentados en Potsdam. Ahora, la pregunta sería, la gente que llevó adelante los bombardeos de Dresden, o la gente que llevó adelante Hiroshima y Nagasaki, y no hablo de los pilotos del U-2 que manejaron, porque esos eran empleados, hablo de la gente que fabricó las armas, que planificó la operación bélica y que ordenó la ejecución o el bombardeo tanto de estas ciudades japonesas que les nombro como de la ciudad alemana de Dresden. ¿Esas personas fueron juzgados por el delito de genocidio? La respuesta, por supuesto, es no. Y es más, no solo que no fueron juzgados, sino que concluido el conflicto bélico, fueron los supuestos defensores de la democracia internacional o la democracia del nuevo mundo que estaban haciendo. Y me parece que es algo interesante para que por lo menos nos lo quedemos pensándolo, ¿no? Esos son los hechos, más o menos, a vuelo de pájaro. Y un poco más jurídico y menos histórico son los principios que nos deja Nuremberg. Nuremberg nos deja 7 principios que ustedes los van a encontrar en cualquier lado, por supuesto los van a encontrar en el manual de la cátedra. Para leer los principios de Nuremberg, por supuesto que ustedes no me necesitan a mí. Como pueden ver, los principios tienen una redacción muy clara, no presentan la menor dificultad, y de hecho, a través del tiempo, sentaron de alguna manera las bases de los procesos penales de Occidente. Entonces nos encontramos un poco con la idea de quién es el autor de un delito del derecho internacional, es el principio 1. Nos encontramos con el principio 2 íntimamente vinculado con el 1, y el hecho de que el delito que se cometa no sea delito en el estado al que pertenezca esa persona. Si es un delito o un acto que constituye un delito del derecho internacional, es un delito del derecho internacional. El concepto de cómplice, el concepto de no ser eximido por el hecho de detentar un cargo. Hay algunas cosas que les pueden sonar parecidas a obediencia debida, punto final, se utilizaron conceptos de este tipo. Los 7 principios de Nuremberg nos dejan un poco eso, sentadas las bases de los sistemas penales de este lado del mundo. Siempre hablamos de un derecho internacional público básicamente occidental y lamentablemente muy eurocentrista. Acá yo les traigo conceptos que ustedes van a encontrar en cualquier lado. Van a encontrarlos, por supuesto, en el libro en el libro del doctor Farinera, que es el manual de la cátedra.
y yo creo que no les van a presentar el más mínimo problema para entenderlo. Lo único, léanlos porque algunos de los principios se les puede preguntar en el examen, como para que desarrollen, como siempre, nadie les va a preguntar nada de memoria, pero sí el concepto de qué significaba los distintos principios que hay, que son nada más que 7. Hasta acá un poquito de esas imágenes. Y ahora yo quiero decirles, o vamos a empezar a hablar, en este derrotero, en este camino del derecho, en este camino que llevó adelante un poco el derecho penal internacional, camino no, en esta evolución del derecho penal internacional, hoy les dije que podíamos empezar allá por el fin de la Primera Guerra Mundial, que de ahí podíamos pasar a Nuremberg, terminada la Segunda Guerra Mundial, y que de ahí entramos en un impasse hasta los tribunales penales internacionales ad hoc que fueron de Yugoslavia y de Ruanda. Concluidos, o mejor dicho, cumplida, todavía no terminaron, pero cumplida la labor de estos tribunales ad hoc, una aclaración previa. Tanto en Yugoslavia como en Ruanda, los conflictos comenzaron siendo nacionales. Yugoslavia era un conglomerado de 6 naciones distintas, étnicamente, religiosamente, culturalmente, pero que se mantenían amalgamadas por el poder del mariscal Tito. Tito era un discípulo de Stalin y tuvo mano dura para mantener a Yugoslavia unida durante un montón de tiempo. Muerto Tito, Serbia, en la persona de Milosevic, se arroga la herencia de Tito e intenta seguir llevando Yugoslavia adelante. Pero cuando comienza la década del 90, 91, 92, 93, se produce lo que se conoce como la Guerra de los Balcanes o las guerras yugoslavas, que no son ni más ni menos que la escisión de Yugoslavia. El primero que se separa es Eslovenia, después Croacia, declaran su independencia y se separan de lo que en ese momento Milosevic había llamado la Confederación Yugoslava. Esas profundas diferencias que tenían estas naciones que componían Yugoslavia llegaron a extremos tan crueles como lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial. En Yugoslavia, en la década del 90, hace 20 años, o 30, menos, no vamos a decir en el corazón de Europa, pero sí en pleno continente europeo, a metros de Italia, a metros de Suiza, la guerra de los Balcanes tuvo procedimientos militares muy parecidos a los que el nazismo utilizó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir? Se practicó la depuración de razas,
se llevaron adelante violaciones en masa, se llevaron adelante abortos en masa, se llevaron adelante genocidios de variado tipo. Uno de los más conocidos es el sitio de Srebrenica. Srebrenica fue rodeada, se le cortaron las comunicaciones y el suministro de alimento, y durante el primer tiempo hubo que esperar a que se terminen de comer la comida que tenían. Después hubo que esperar que, por no tener medicamentos, los que necesitaban medicamentos se vayan muriendo. Después se iban muriendo los que morían de hambre, cuando ya no quedaban ni perros, ni gatos, ni nada para comer. Y así el cerco de Srebrenica se mantuvo hasta que hasta que el ejército serbio decidió entrar en acción. Y en Srebrenica se aniquilaron a todos los varones. Quiero decir, ancianos, adultos, jóvenes y bebés, masculinos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la purificación de razas y demás. Nosotros, que no concebimos la religión de una manera tan ortodoxa, posiblemente sea difícil de entender o difícil de imaginar. Lo que producía el aniquilamiento de todos los varones de un lugar determinado era con el objetivo de que todas las mujeres de ese lugar fueran inseminadas mediante violaciones en masa por masculinos de otra raza, con lo cual ya íbamos aniquilando. Si de esta población croata eliminamos a todos los varones y todos los serbios violan a las mujeres croatas, esos chicos que nacen ya no son croatas 100%, porque el padre ya es serbio. Para que ustedes se den una idea de lo que significan las cuestiones religiosas en esta parte del mundo, y tan ortodoxas como los yugoslavos, si una mujer, y esto lo digo fuera del conflicto bélico, si una mujer croata, bosnia o serbia queda embarazada de alguien que no es de su misma etnia, la mujer está obligada al exilio. Tiene que separarse de su familia de sangre. Imaginemos que la mujer es serbia, croata. Se va de la familia, no puede vivir ya con los croatas, porque está embarazada de un bosnio, o está embarazada de un serbio, o está embarazada de un albanés, o está embarazada de alguien que es musulmán, y ella es católica ortodoxa. Entonces, el hecho de quedar embarazadas de alguien que no pertenece a la misma etnia, te obliga automáticamente al exilio, con todo lo que el exilio supone y con todo lo que el exilio significa. Piensen ustedes, si cuando termina esta clase, tienen tiempo de agarrar una mochila, con lo que, si tienen suerte, de agarrar una mochila, meter lo primero que puedan meter en la mochila, salir de su casa y no volver nunca más. Nunca más. Ni volver a ver a nadie de los que son su familia, sus amigos o los que están en el lugar donde ustedes viven. Algo parecido así, pero mucho peor, es el exilio. Eso ocurrió en las guerras yugoslavas. Las violaciones en masa se producían en los lugares de encierro, cárceles, comisarías, escuelas, galpones. Los abortos en masa se producían en los mismos lugares y se utilizaban cucharas y tenedores.
al efecto, para garantizar el resultado, de que ninguna de las mujeres que estuviera ahí saliera de ahí embarazada. Podía salir muerta, pero no embarazada. La guerra de Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, encerrada en los límites de lo que era Yugoslavia, fue un acontecimiento bélico atroz, similar, como les dije hoy, a los genocidios de la Segunda Guerra Mundial. Con una diferencia: Europa no le dio ni 5 de pelota. La comunidad internacional no le dio ni 5 de pelota. Se termina interviniendo porque la OTAN tenía unas ganas de intervenir y unas ganas de usar los cañones, los barcos, los aviones nuevos que tenían, y a ver si podemos probar si son tan buenos como nos dicen. Entonces se interviene en Yugoslavia militarmente. Se interviene también a través de los cascos azules. Y hoy Yugoslavia está dividida en Eslovenia, Croacia, Bosnia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Kosovo. Y no solamente lo religioso, lo étnico, lo cultural, lo político y demás tiene que ver, sino la última independencia que se produce en Yugoslavia es la de Kosovo. La independencia de Kosovo es muy particular, porque al día de la fecha, a este momento que nos encontramos hablando, muy poquitos países reconocieron la independencia de Kosovo. Pero acá entran en juego cuestiones de geopolítica o de política internacional. Los grandes gasoductos rusos que abastecen de gas a Europa atraviesan los Balcanes y atraviesan la zona de Kosovo. En algún punto, la idea era: el que gobierne Kosovo va a tener una de las llaves de la puerta. Y eso, por supuesto, le interesó al gobierno americano, que fue el que promovió la independencia de Kosovo. La pregunta es: ¿habrá promovido la independencia de Kosovo porque le interesa la vida y la libertad de los kosovares? ¿O habrá promovido la independencia de Kosovo para poder ponerle un stop a los rusos, que son los dueños del lugar? Algún día lo sabremos. Las guerras, a esa situación contra la que tanto tiempo tardó Naciones Unidas en tomar la determinación de que era un conflicto internacional y de que había que intervenir con motivo de los convenios de Ginebra, Protocolo 1 y bla, 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 lo que decide Naciones Unidas y la Asamblea, el Consejo de Seguridad, apoyándose en el artículo 51 de la Carta, creo, que les da la potestad de poder crear un tribunal, deciden crear el primer tribunal ad hoc, como les dije la otra vez, al efecto de, todo lo que es ad hoc es al efecto de. El primer tribunal ad hoc de la historia. Pero otra vez nos tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque cumplimos con esa máxima de los sistemas penales de Occidente cuando entendemos que la garantía de imparcialidad que nos tiene que brindar un Estado de Derecho viene por el hecho de que el juez que intervenga en la causa tiene que ser nombrado con anterioridad al hecho que da motivo al proceso, porque si no, no tengo ninguna garantía de que ese señor que me va a juzgar va a ser imparcial. La única garantía que yo puedo tener de imparcialidad en un sistema de derecho y en un proceso penal que quiere ser garantista es que ese sujeto que nos va a juzgar haya sido nombrado con anterioridad al hecho que da motivo al proceso.
Y ahí tenemos un mínimo de imparcialidad garantizado. De otra manera, no. ¿Qué ocurrió con Yugoslavia? Fue tan aberrante lo que ocurría en el suelo yugoslavo que hubo que intervenir. La mejor manera que se encontró fue creando un tribunal ad hoc. Algunos dirán, y bueno, es mejor que nada. Y sí, puede ser. Quizá lo que mejor tuvo tanto el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda es que sentaron las bases de lo que viene después. Y lo que viene después no es ni más ni menos que la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional, es lo mismo. Y acuérdense lo que les dije el jueves pasado. Saco los deditos, parezco la maestra Ciruela. Acuérdense de esto. Una cosa es la Corte Internacional de Justicia, que juzga las cuestiones entre estados, y otra cosa es el Tribunal Penal Internacional, que juzga individuos, personas físicas. ¿Estamos? No lo digan mal en el examen, se los pido por favor. Y el doctor Farinella se nos infarta si lee eso mal escrito o si se los escucha decir al revés. Bien. Dos palabras sobre Ruanda. En el año, yo no me acuerdo bien el año, creo que era el 93, en Ruanda se produce un conflicto étnico. La diferencia acá era que las dos etnias que habitan Ruanda son los Hutus y los Tutsi. La minoría Tutsi gobernó a la mayoría Hutu. Lo de Ruanda fue tan aberrante que por la televisión pública y por la radio pública se hacía propaganda de pasar a la acción. Entonces las propagandas eran: si usted va por la calle y ve un Hutu y tiene ganas, mátelo, porque es uno menos. Y si ve 5 y tiene ganas de matar a los 5, mátelos a los 5. Ruanda dejó más de 2 millones de refugiados. Se constituyó un tribunal ad hoc para Ruanda, comparte la Fiscalía, la Secretaría con el Tribunal de Yugoslavia, y tiene parte de su tribunal en Tanzania y parte de otro órgano en el edificio del Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia en La Haya. La semana que viene les voy a mostrar unas imágenes de dónde están. Pero lo que quiero ir encarando, y no sé qué hora es, ya estamos. Un brevísimo punteo cronológico del Tribunal Penal Internacional y seguimos el jueves que viene. Entonces, Nuremberg, 45, 91-94, tribunales internacionales penales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, tribunales ad hoc. 98, Tratado de Roma. 2002 empieza a funcionar
el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional en La Haya. Este tribunal tiene una historia. Podríamos nombrar el año 48 como el principio capaz de esta historia, porque en el 48 Naciones Unidas adopta o crea la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, así su nombre, que convierte de alguna manera en crímenes internacionales esos actos que pretenden la destrucción o el aniquilamiento, como les dije hoy, de una nación, de una etnia, de un grupo religioso, de un grupo racial o de lo que fuera. Ese podría ser el escalón 1 de esto. En el año 50, piensen que la Segunda Guerra terminó en el 45, digo, estamos ahí. En el año 50 se le encarga a una comisión que la crea la Asamblea General de Naciones Unidas, que codifique los principios de Nuremberg. Y además le encarga la preparación de un estatuto, en ese momento lo llamaban un estatuto preliminar, para la creación de un tribunal penal con carácter permanente. ¿Sí? Acá es donde viene lo de la Guerra Fría. Es un poco acá donde, bueno, voy a usar una palabra paradójicamente, donde se congela todo y el mundo entra en un stand-by. Era la amenaza de si los rusos tenían una bomba atómica más fuerte que la de los americanos, o si los americanos se iban a atrever a usar otra vez una bomba atómica, o iban a ser los rusos los que se iban a atrever a usar una bomba atómica, y ahí el mundo quedó planchado en lo que ustedes habrán leído alguna vez o más de una vez, lo que se denominó en ese periodo de Guerra Fría el mundo bipolar. Era como que un polo era Moscú, el otro polo era Washington. Entonces los países se alineaban con estos dos bloques. O pertenecías a uno o pertenecías a otro. Salvo Perón, que por eso Perón hablaba de la tercera posición. Porque Perón, del 46 al 55 en su primer gobierno, en ese gobierno de posguerra, entendió, o mejor dicho, creía, que alistarnos con uno o alistarnos con otro no nos iba a dar muy buenos resultados. Entonces él proponía lo que se denomina la tercera posición. Digo esto porque uno entiende más la frase tercera posición cuando nos hablan de un mundo bipolar. Bueno, esa era la idea por acá. En el año 89 se presenta otra vez en la Asamblea de Naciones Unidas la idea, o una idea más, de la creación de un tribunal permanente. En este momento, en el 89, que es el año que podríamos tomar como referencia del fin de la Guerra Fría, porque es el año donde cae el muro de Berlín. Y vieron que en historia siempre está bueno, o generalmente se toma un hito histórico. Es como porque vieron que la historia no es que suena el despertador y a partir de acá. Entonces se toma un hito histórico. La verdad que podríamos tomar como hito histórico del fin de la Guerra Fría la caída del muro de Berlín, porque significaba además el desmembramiento de la Unión Soviética, dejaba de ser ese bloque uniforme y poderoso para
desmembrarse en todos los países que estaban bajo lo que se denominaba la órbita soviética, ¿sí? Que llegaba, por supuesto, hasta las fronteras de Europa. Bueno, hasta las fronteras de Europa. Penetró Europa a tal punto que la ciudad de Berlín, como ustedes no sé si saben, estaba partido por un muro, pero por un muro literal, una pared, no era una sola pared, eran eh, varias paredes con el ancho del muro eran como 50 metros, 80 metros, era como una frontera. Había una pared de un lado, había una pared del otro, en el medio había torres, como las torres de las cárceles, donde había soldados con ametralladoras, y en el medio había alambres de púa, había fosas, había minas, para que a nadie se le ocurra cruzar eso caminando o como fuera. Así estaba partida la ciudad de Berlín. Yo estuve en Berlín, era muy chico, y todavía estaba el muro. Y tengo fotos del muro. Están buenísimas, porque son únicas, porque después desapareció. Yo estuve en el 87 y desapareció en el 89. Y nunca tuve la menor idea de que algún día iba a hablar de esto y nunca tuve la menor idea de que era una cosa tan importante en el mundo. En el 89, vuelvo al tema, la propuesta recibe, podríamos decir, una atención mayor, porque el fin de la Guerra Fría, el conflicto yugoslavo, el desmembramiento de la Unión Soviética, parecían anunciar de que estaba el terreno preparado para que finalmente pudiéramos tener un organismo internacional penal que se encargue de procesar y eventualmente castigar al individuo, persona física, por crímenes o delitos internacionales. Ahí la Asamblea otra vez convoca no era la Comisión de Derecho Internacional, sino que era una comisión de legislación internacional, se la llamaba en aquel momento, para que prepare ahora sí el estatuto preliminar para un tribunal penal de carácter permanente. En el 93 viene Yugoslavia y Ruanda, no me acuerdo bien los años, entre el 91 y el 94, ahí fueron los dos. Y en el 94, esta comisión de legislación presenta finalmente el estatuto previsional, lo presenta en una asamblea de Naciones Unidas, para que sea revisado, para que sea controlado. Y me parece que en el 94 mismo el Consejo de Seguridad crea el Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Porque Ruanda es 1 o 2 años después de Yugoslavia. En el año 95, la mayor parte de los países que formaban parte de Naciones Unidas se manifiestan o se pronuncian a favor del establecimiento de un Tribunal Penal Internacional. Y algunas potencias no estaban del todo convencidas, porque la idea de establecer un Tribunal Penal Internacional con jurisdicción o con competencia sobre esos delitos internacionales que vimos, el miedo era, de alguna manera, perder soberanía, perder poder. Yo siempre les digo, los estados no son amigos de perder soberanía. Nadie está dispuesto a ceder mucho en el campo del derecho internacional. Más bien queremos mantenernos lo más fuerte posible, ¿no?
Y ahí Naciones Unidas, la Asamblea General, crea un comité que se reúne varias veces en el 96 y en el 97 para preparar este estatuto definitivo. En el 96 se reúnen en Nueva York, creo que en el 96 se reúnen como 3 o 4 veces. En el 97 ya hay un comité preparatorio, y ya en el 98 nos encontramos con que tiene lugar el tratado internacional que establece o que le da forma definitiva al Tribunal Penal Internacional, que no es ni más ni menos que lo que conocemos como la Conferencia de Roma. Y ahí comienza el proceso de ratificación de esta Convención Internacional para ver cuándo podía entrar. Vieron que generalmente los tratados internacionales establecen que después de un número determinado de adherentes se le da curso al instituto. Comienza el proceso de ratificación por parte de los países, y nosotros hoy con el diario del lunes sabemos que en el año 2002, en junio del 2002, comenzó a sesionar la Corte Penal Internacional. Y nuestro ex titular de la cátedra, el doctor Eduardo Hoff, fue invitado a formar parte en la defensoría oficial de este Tribunal Penal Internacional. Además, ustedes seguramente saben que el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional fue el doctor Moreno Campo. El doctor Moreno Campo era el fiscal adjunto, fue el fiscal adjunto en el juicio, en lo que se conoce como la causa 13, o el juicio que se lleva adelante contra la cúpula militar argentina en el año 95 en el gobierno de Alfonsín. El fiscal era el doctor Estracera, y el fiscal adjunto era un tipo muy joven, que era Moreno Campo. Bueno, cuando se constituyó el Tribunal Penal Internacional, si bien la Fiscalía y la Defensoría son cuerpos colegiados, y uno está de turno, por decirlo de alguna manera, un mes por año, bueno, uno sabe que en ese mes, si pasa algo, tenés que ir al tribunal a trabajar. Moreno Campo asumió la Fiscalía y estuvo muchos años en la Fiscalía, al frente de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Sin lugar a duda, ocupó ese lugar por la historia que tiene Argentina en cuanto al juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Realmente tenemos una historia única nosotros en el juzgamiento de crímenes contra derechos humanos, y eso un poco le dio la llave a Moreno Campo para pasar a integrar, para ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional. Yo, por hoy, no los aburro más. La clase que viene, ¿qué tos, Lucía, que tenés? Deja el pucho. Perdón, sé que es feo de mirar, pero no voy a desactivar la cámara. No sé qué me tenés nada que pedirme perdón. Sos loca, voy a pedir perdón. No, a mí no me tenés que pedir perdón de nada. No te veo toser. La clase que viene les voy a mostrar algunas imágenes del Tribunal Penal de Ruanda y de Yugoslavia, así se dan una idea, y vamos a seguir viendo esto del Tribunal Penal Internacional para la otra pasar ya a los derechos humanos, porque ¿cuándo es la fecha de examen? ¿Cuándo? Creo que El 23 decía, de noviembre. 23 de noviembre. Sí. Bueno, 23 de noviembre. Sí. Bueno, el jueves que viene vemos algunas imágenes de los tribunales ad hoc. Terminamos de hablar del Tribunal de la Corte Penal Internacional y ya nos preparamos para meternos con algo de derechos humanos, que es la bolilla que nos queda. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? No, Chicos,
Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Dale, ¿Parece gracias. bien? Igualmente. Buen fin de... Muchas Adiós. gracias. Adiós.